mesa, mesa, angulla, angulla, vaca pipopo, vaca pipopo, sandía, sandía, cambushi, cambushi, yetapa, yetapa, tain, tain, tupia, tupia. Maravichu, maravichu, ba'émotepa. Chepy handaguatái. Agueraha che ari tembi'u handakarui. Ahora yo les voy a traducir para que ustedes puedan saber de qué se trata esta adivinanza. Chepy handaguatái. Tengo pie, o en este caso tengo pata, y no camino. Agueraha che ari tembi'u. Llevo comida, pero no como. ¿Qué es? Es una mesa. Entonces, ¿cómo digo mesa en guaraní? Digo mesa, mesa. Y escribo aquí mesa. Es igualito como se escribe en castellano, solamente que se carga la voz en la última sílaba. Mesa. Pasamos a la siguiente adivinanza. Dice: Mishi irari, house kesu, hambarakaya chupe. Es chiquitito y es vigoroso. House kesu, le gusta comer queso. Hambarakaya chupe, y el gato le quiere comer a él. ¿De qué se trata mi dibujo? Del ratón. En guaraní, ratón decimos angulla, angulla. Y escribimos aquí angulla, angulla. Tenemos aquí la siguiente adivinanza y dice: Joa ubupe, ja opo opo ojobo. Cuando cae al piso, va saltando. ¿De qué se trata mi dibujo? Se trata de una pelota. Y en guaraní, pelota se dice vacapipopo, vacapipopo. Y voy a escribir aquí esa palabra. Vacapipopo, vacapipopo. Tengo aquí la siguiente adivinanza. Iyao jovu y camisa puta ja y botón hu. La traducción de esta adivinanza sería así: Iyao jovu, que tiene ropa verde, y camisa puta, tiene camisa roja, ja y botón hu, los botones negros. ¿De qué se trata mi dibujo? Mi dibujo se trata de una sandía. Tiene aquí la cáscara verde, la pulpa roja y las semillas negras. Entonces, aquí voy a escribir, y se escribe igual que en castellano. Sandía se pronuncia. Sandía. Se escribe igual sandía, pero sandía. Aquí tengo el dibujo de una vasija. Y este es un acróstico para poder definir esta palabra. Y vamos a leer. Ka handaja ei vaca. Bu handaja ei toro. Si hando shibui. Aquí lo que voy a usar son estas sílabas y juntar estas sílabas para armar la palabra. Cambushi.
En guaraní vasija se dice cambushi. Y eso es lo que voy a escribir aquí. Cambushi. Aquí tenemos otro dibujo y tenemos otra adivinanza. Dice la adivinanza: ñapo en jesape, jaoñepenu okaru. La traducción sería: si metemos nuestra mano en su ojo, empieza a comer. Y se refiere a la tijera. En tijera decimos yetapa. Yetapa. Y eso vamos a escribir aquí. Yetapa. Pasamos a la siguiente adivinanza y dice: Kotu puta ime 32 apkamoroti. La traducción literal sería: en una pieza roja hay 32 sillas blancas. Pero no vamos a tomar eso como una traducción literal, porque se está refiriendo a los dientes. Los dientes están dentro de una pieza roja, que sería nuestra boca. Entonces, aquí la adivinanza se está refiriendo a los dientes. Y diente en guaraní se dice tain. Tain tiene 3 letras. Y la A es nasal. Tain. Y se escribe así. Y aquí tenemos el siguiente dibujo y vemos que es un huevo. Y aquí está la adivinanza. Iyape moroti, hayapute sayu. Por fuera es blanca y por dentro amarilla. En guaraní, huevo decimos tupi'a. Tupi'a. Y se escribe tu, pi, y aquí tengo que poner puso, que le separa las dos vocales, y escribo aquí a. Tu, pi, a. Una vez que nosotros terminemos de escribir las palabras en cada uno de los dibujos, vamos a pintar muy bien. Vamos a trabajar en la página 17 y 18 de nuestro libro de guaraní.